Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, mis hermanos. Aquí está la clase y deseo que la consideren, que la tomen y que la estudien a conciencia, que reflexionemos sobre este texto que vamos a leer. Y estamos ya en la lección 21. Dios perdona a los que perdonan. ¿Qué les recuerda este título? ¿Qué les recuerda? A ver, déjenmelo saber, díganme. La semana pasada miramos lo que la Biblia dice sobre el estrés, pero miren la lección que nos toca para esta semana. Dios perdona a los que perdonan. Recuerden, ¿qué les recuerda esta clase que vamos a estar viendo esta semana? Vean cómo Dios trabaja. Déjenme ahí un comentario, a ver, déjenme saber qué es lo que les recordó esta clase y vean cómo el Señor trabaja. Vamos a estar estudiando Mateo 18, del 23 al 35 esta semana, y el versículo clave para memorizar es: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Recuerdan ese pasaje? Mateo 18, 33. ¿Recuerdan ese pasaje? Lo van a recordar. Y empiezo la lección de hoy, la lección 21, y dice: uno de los temas que trató Mateo en el Evangelio que él escribió fue el tema del perdón. De eso vamos a estar hablando esta semana, del perdón. Así pues leemos que ser hijos de Dios es vivir una vida pacífica. Por lo tanto, como yo les decía el domingo, los hijos de Dios no podemos guardar rencor, ni se nos tiene que hacer difícil perdonar. Nada de que es difícil perdonar. Si viviésemos en la carne sería muy difícil, porque en nuestra carne no podríamos perdonar. Pero si somos hijos de Dios, ya no vivimos en la carne, sino en el Espíritu. Entonces nosotros vamos a tener conflictos. No estamos libres de ellos, pero nosotros ya no vamos a guardar rencores. No podemos hacerlo. Si nos decimos hijos de Dios, no podemos hacerlo. Tener rencores contra alguien y no poder perdonar a alguien significa que no hemos nacido del Espíritu, porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros es el que no nos permite tener rencores. No somos nosotros. Sin el Espíritu nosotros no podríamos, pero el Espíritu, la palabra lo dice en Juan, en la primera carta de Juan, léanlo, y ahí dice la palabra en el capítulo 3, que es la simiente de Dios lo que nos hace diferentes. Y en eso nos diferenciamos, dice, los hijos de Dios de los hijos de Satanás. Así tal cual lo dice. Lea, primera carta de Juan, capítulo 3. Vaya y léala cuando tenga un tiempito. Y regresando a la lección dice: asimismo leemos que si antes de presentar nuestras ofrendas económicas o de alabanza o de lo que sea que le presentemos al Señor, nos acordamos que estamos enemistados con alguien, entonces dejemos eso a un lado y vayamos primero a reconciliarnos con esa persona antes de venir a adorar a Dios en su templo. Es interesante que en el capítulo 5 Mateo hace un llamado urgente a amar a nuestros enemigos para que así lleguemos a ser hijos de nuestro Padre Celestial. Al parecer, nuestra perfección en santidad radica principalmente en perdonar a los demás. Ahora bien, ¿cuáles son las características del perdón de Dios? Para poder entender la magnitud del perdón de Dios, se debe tomar en cuenta lo siguiente. En primer lugar, en esta parábola que presenta Mateo, la persona a quien se le debía era un rey. Ese rey y señor se refiere a Cristo mismo. En segundo lugar, el monto de la deuda de uno de los siervos que le debía era de 10,000 talentos, lo que equivalía a 216 toneladas de plata. Este monto para la actualidad nos indica que ese siervo le debía a su rey y señor 123 millones de dólares aproximadamente. Ciertamente era una deuda imposible de pagar. En tercer lugar, en esta parábola de los dos deudores, se menciona que el rey realizó un juicio por la deuda.
Así pues ordenó que su siervo lo encarcelaran y lo vendieran a él y a su esposa, incluyendo a sus hijos y todo lo que tenía, a fin de que pudiera pagar esa deuda. Con estos detalles de la situación entenderemos la magnitud de la deuda y la magnitud del perdón divino. El perdón de Dios no busca lo suyo. El siervo le dijo a su rey y señor: ten paciencia conmigo. Algo que llama nuestra atención es el significado que la Real Academia de la Lengua le otorga a la palabra paciencia. Le otorga este significado, que es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Este siervo deseaba mucho el perdón de su señor. Yo te lo pagaré todo, pero ten paciencia, mi señor, le dijo el siervo. La respuesta de este siervo encierra soberbia, pues él no pidió que se le perdonara toda la deuda, ni parte de esta. Tampoco pidió cómodas cuotas para amortiguar su deuda, sino que pidió algo imposible para él. Pidió paciencia. Pagar toda la deuda aquella con un salario de siervo era imposible. Asimismo, el pecado nos conduce a ver opciones soberbias en lugar de buscar la oportunidad y el perdón divino que solo el Señor puede dar. Este siervo no estaba pidiendo que le perdonaran la deuda, solo pedía paciencia, que le dieran tiempo, que le esperaran, pero era imposible que él pudiera pagar tal magnitud de la deuda porque tenía un sueldo de siervo. Así nosotros es imposible que por nuestras obras podamos recibir perdón de Dios. No podemos recibirlo. No hay obra tan grande que podamos hacer que amerite el perdón de Dios. Solamente la obra de Cristo en la cruz es lo único que nos puede dar perdón. Su sangre, no hay más, solamente su sangre, y esa fue gratuita. El rey y señor de la parábola pudo haber accedido a la oferta de su siervo, que le dijo: te lo pagaré todo, solo ten paciencia. Entonces habría hecho uso de la paciencia si es que deseaba que se le devolviese sus 10,000 talentos, pues la paciencia apela a esperar aquello que se desea mucho. Pero la actitud del rey y señor demuestra que no anhelaba sus toneladas de plata, tampoco deseaba tener a su siervo como esclavo por toda su vida. Esto nos demuestra que el perdón divino va estrechamente ligado al amor perfecto, pues no busca lo suyo, sino el bien del otro. El perdón de Dios es misericordioso. La versión de Reina Valera nos enseña que el Señor, movido a misericordia, esta expresión se halla muchas veces en esta versión. La podemos encontrar en Jueces 2:16, en Lucas 10:33, en Lucas 15:20 con el hijo pródigo, y todas estas versiones significa que el rey desde sus entrañas sintió anhelo y se compadeció de su siervo. Si nos unimos en esta decisión de perdonar, reconociendo que necesitamos mutuamente de misericordia, entonces vamos a solidarizarnos y así permitiremos nosotros, sin ser soberbios, que la imagen y semejanza de Dios sea más y más en cada uno de nosotros. También de esta manera estaremos manifestando a Jesucristo en nuestras vidas, y el perdón nos mantendrá unidos, y eso dará testimonio al mundo. De aquí también comprendemos el porqué de la estrategia satánica de mantenernos siempre desunidos. Y para eso, mis hermanos, vamos a ir a leer las citas bíblicas para este texto, y la primera que vamos a leer está en Mateo. Déjenme se las leo. En Mateo, y dice así. Denme un segundo, la encuentro y se las leo. Y está en Mateo 18 y vamos a leer del 23 al 27. No es mucho. Del 23 al 27, Mateo 18. Y dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. Son las parábolas de los dos deudores. Dicen: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer
cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces ahí el rey tuvo misericordia de este siervo y le perdonó la deuda. Vamos a ver desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, vamos a leer 15 del 12 al 14. A ver qué nos dice el Señor sobre los deudores. 15 del 12 al 14 y dice: si vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, si vendiere, fíjese bien, y te hubiere servido 6 años, al séptimo año le despedirás y le harás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Es decir, si tuviste, le está diciendo el Señor, si tuviste un siervo por 6 años laborando contigo, en el séptimo lo harás libre para que él, si quiere irse, se vaya, pero no se vaya con las manos vacías. Pero si quiere quedarse, pues se quedará, pero ese año descansará, no trabajará el séptimo año porque es para el reposo, ¿verdad? Y vamos a ir a Éxodo 21 y también vamos a leer otro texto más extenso porque es del 2 al 14. Es casi como la mitad del capítulo y dice: estas son las leyes que les pondrás, le estaba diciendo el Señor a Moisés. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, saldrá con su mujer. Si tenía hijos, con sus hijos. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos e hijas, la mujer y los hijos serán de su amo, y él se irá solo. Si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o el poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, si no agradare a su señor. Fíjense las condiciones, ¿verdad?, de la ley. Si no agradara a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Solo lo único que tendrá es la libertad, no tendrá dinero. El que hiriere a alguno diciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual deba huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía de mi altar, lo quitaré para siempre. Muerto es. Entonces, mis hermanos, ¿están viendo ahí qué dura era la ley? Pero sin embargo dice: por gracia el rey lo podía hacer salvo. Así nosotros, mis hermanos, no merecíamos nada. La santidad de Dios es tan grande que nosotros no merecíamos ningún perdón, pero por gracia es que el Señor nos perdonó, nos redimió con su sangre. Y vamos a terminar la clase porque nos falta un texto que no les leí, se los voy a leer al final, que es 2 de Corintios 2 y solamente es el 10 y el 11. Se los voy a leer enseguida, pero antes vamos a terminar la lección. Y dice: el perdón de Dios otorga libertad.
En nuestro caso, nuestra deuda impagable para con Dios nos hace ver que nuestro destino era el infierno eterno. Sin embargo, el perdón divino nos concedió el pago de nuestra deuda, la remisión de nuestra culpa y la declaración de que somos justos, garantizando así nuestra libertad eterna. ¿Cómo? Si permanecemos en el amor de Cristo. Esa es la única condición, permanecer en el amor de Cristo. Somos libres porque el perdón divino trajo justificación a nuestras vidas. Creemos que la justificación es aquel acto benigno y judicial de Dios por el cual Él concede pleno perdón de toda culpa, la remisión completa de la pena por los pecados cometidos y la aceptación como justo de los que creen en Jesucristo y lo reciben como su Salvador y Señor. Es decir, aquellos que arrepintiéndose dejaron atrás esa vida en la carne, esa vida mundana, y le entregaron por completo su vida al Señor, solo por fe, por la bendita palabra. Ahí está, mi hermano. Esa es la redención. Ese es el perdón que Dios nos otorgó. Solamente tuvimos que arrepentirnos y creer. Creer en el Señor Jesucristo, como les acabo de leer, como nuestro único Salvador. Pero vean también lo que les acabo de leer. Dice que con verdadero arrepentimiento, dejando atrás la vida mundana, la vida en la carne, para ahora empezar una nueva vida en el Espíritu, creyendo en Jesucristo. Esa es la diferencia. No es solo creer como se nos ha dicho, ni como lo hemos leído en la palabra. Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan porque ellos saben que nuestro Señor Jesucristo no es su Salvador. Por eso tiemblan, creen y lo reconocen, pero ellos saben que no es su Salvador, que su destino es el infierno. Por eso tiemblan cuando creen. Pero nosotros, mis hermanos, creemos de verdad, con verdadero arrepentimiento, dejando atrás todo aquello que éramos antes. Porque si solo creemos, debiéramos temblar entonces, sabiendo que aún no es de nosotros el reino. Pero debemos creer, como dice Santiago, no dudando, sino aceptando la nueva vida. Así dice Santiago, ¿verdad? Termino aquí, dice, sigo leyendo para terminar la lección. El relato que hemos leído de los deudores también nos da a entender que por nosotros mismos jamás hubiésemos podido comprar nuestra libertad, nuestra salvación, porque nuestra soberbia no podría haberlo hecho, tampoco nuestras pobres obras, por muy buenas que fuesen, por muy buenas intenciones que tuviésemos. El Señor no ve nuestras intenciones, el Señor ve nuestra transformación. Solo el perdón divino es lo único que nos puede hacer libres por la eternidad. Y así dice, podemos estar seguros de que Dios perdonó nuestra deuda solamente entregándole nuestra vida completa, por dentro y por fuera, completa, mis hermanos. Alma, cuerpo, corazón, todo entregado al Señor. Y me llamó la atención lo que dice aquí la lección, que el Señor no ve nuestras intenciones, sino en nuestra transformación. Porque esa es la obra del Espíritu Santo, la transformación. No es de que yo tenga una buena intención, no. Eso no. Lo que el Señor ve es nuestra transformación, día con día. Acuérdense del alfarero, que dice, creo que es en Isaías creo que es, que lo mandó el Señor a Isaías a la casa del alfarero, y que se sentara nada más y viera lo que hacía el alfarero. Pero ya cuando Isaías le parecía como, ¿y qué voy a hacer a la casa del alfarero? Sentarme y ver lo que hace. Pero cuando llegó Isaías, se sentó y vio la obra del alfarero, entendió lo que Jehová le había querido decir, porque el alfarero una y otra vez destruía su obra y la transformaba hasta que la convirtió en una hermosa vasija. Eso es lo que la palabra de Dios hace en nosotros.
el Santo Espíritu, con la palabra de Dios que leemos o recibimos, transforma la obra de nuestra vida. Y entonces es cuando el Señor nos reconoce. Cuando usted va a Gálatas y ve ahí en Gálatas 5, 22 y 23, eso es lo que el Señor reconoce. No si tenemos buenas o malas intenciones. El Señor todo lo ve. Si son buenas o malas, todo lo ve. Pero eso no es lo que el Señor quiere. Ah, qué buenas intenciones tiene Manuelita. No. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo y la palabra han transformado en la vida de Manuelita? Eso es lo que el Señor está viendo. Si realmente mi vida está cambiando, si se está transformando, sigue igual o va para atrás. Eso es lo que el Señor ve. Por eso mandó a Isaías a que viera la obra del alfarero, que hacía la vasija y la destruía, y la volvía a hacer, la destruía hasta que quedó como Él quería. Eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros, una y otra vez. Por eso caemos, nos levantamos, caemos, nos levantamos, porque el Señor está transformando. Por eso también el Señor en su palabra dice que cuando entremos en prueba, dice que lo hagamos con gozo. Y podemos decir, pero ¿cuál gozo? Ese es el gozo de saber, estar conscientes que cuando entramos en prueba el Señor nos está transformando. Es como el alfarero que destruye la vasija para hacerla mejor. Cuando entramos en prueba es porque el Señor está trabajando en nuestra obra, en la obra de nuestra vida, para hacernos mejor. Por eso dice que debemos de entrar a esa prueba con gran gozo, aunque pues nosotros podemos decir, pero qué gozo si estoy en prueba, ¿verdad? Y terminamos con la última cita, que es 2 de Corintios 2, capítulo 2, y vamos a leer 10 y 11. 2 de Corintios 2, 10 y 11. Y dice, al que vosotros perdonáis, yo también lo perdono, porque también yo lo que he perdonado, así algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mis hermanos, cuando nosotros guardamos rencor y no perdonamos, le damos ventaja a Satanás sobre nosotros. Él baila de gusto. Cuando nosotros guardamos algún rencor, bueno, no nos vamos a contar nosotros. Somos hijos de Dios. No podemos guardar rencor. Podemos sentir tristeza, podemos sentir enojo, podemos sentir algo por la otra persona, pero inmediatamente recordamos estas palabras y nosotros pedimos perdón a Dios por esa persona y por nosotros mismos también. No se les olvide que nosotros no solamente cuando tengamos un problema con alguien, no solamente lo vamos a solucionar, sino que vamos a pedir perdón por nosotros, pero también por la otra persona, también por la otra. Tenemos que implorar a Dios para que la otra persona se reconcilie con nosotros, no necesariamente nos pida perdón, simplemente que ya no haya ese conflicto. Entonces, mis hermanos, espero que ya se hayan acordado qué les recordó esta clase. No se los voy a decir, ustedes déjenlo ahí, a ver si es cierto que se acordaron. Que tengan un bendecido día y mediten sobre el perdón, mis hermanos. El rencor no le hace daño más que a la persona que lo tiene. Quizá la otra persona ni cuenta se da. Ese daño es, por eso el Señor nos manda a perdonar, porque a nosotros, si no perdonamos, es a los que nos hace daño, físicamente, emocionalmente, en nuestra salud, en nuestro espíritu. Pero ojo, si no perdonamos, no seremos perdonados. ¿Qué significa eso? No iremos al reino del Señor. Si nosotros no perdonamos, significa que no hemos nacido de nuevo. Por eso dice el Señor, al que no perdona, yo tampoco lo perdonaré. Y si Dios no te perdona, ¿a dónde vas a ir? ¿Al infierno? Entonces esa es una excelente y maravillosa razón para perdonar. El hecho de saber que al que no perdona, Dios no lo perdona, debiera ser gran temor para tener rencor. Porque al que Dios no perdona, pues no irá al cielo, irá al infierno. Y Dios lo dice, Jesús lo dijo, no lo dijo un apóstol, Jesús lo dijo, al que no perdona, tampoco yo le perdonaré. Mediten en eso, mis hermanos. Bendiciones.